Bien, habiendo finalizado la evaluación, que ya ve que todos terminaron, retomamos. Bien, una breve explicación en lo que me queda de la clase de qué eran las preguntas. Parto pantalla. Bien, ahí están viendo las preguntas. ¿Está bien? ¿Puede aumentar la energía de un sistema cerrado? La primera ley de la termodinámica decía que la energía total del universo no cambia, y no entro en consideraciones astronómicas o astrofísicas, ¿está bien? Pero en un sistema cerrado que permite, porque acá no me dice nada de lo contrario, que puede haber intercambio de calor o trabajo, ¿está bien? La variación de energía interna delta E es igual a Q menos W. Esto significa que si Q es positivo, delta E aumenta. Y si el trabajo es negativo, como es menos W, al ser un trabajo negativo, delta E también aumenta. Y con la convención de signos que nosotros hemos usado, calor es positivo, calor que entra es positivo, trabajo que sale es positivo, o sea que el trabajo que ingresa al sistema, que hace el medio ambiente sobre el sistema, es negativo. Con el signo menos se me hace más, y delta E, el incremento de energía, es positivo, y por consiguiente la energía de mi sistema cerrado aumenta. Entonces, claramente no es la primera respuesta, que no puede aumentar energía en un sistema cerrado, porque no dice que la energía es constante, ¿está? Sino que es igual a Q menos W. Por consiguiente, las respuestas correctas eran sí, se puede, mediante el ingreso de calor, ¿está bien? No mediante la salida de calor, porque si sale no aumenta la energía, el signo es negativo. Sí se puede si se hace trabajo sobre el sistema, ¿está bien? Trabajo sobre el sistema me incrementa la energía interna de mi sistema, y sí se puede, pero el sistema hace trabajo sobre el medio ambiente, esto es trabajo positivo, la energía interna de mi sistema cerrado disminuye. O sea que esto es una mera interpretación de la primera ley de la termodinámica. Si en algún momento ustedes tienen alguna duda, abran micrófono y pregúntenme. O sea, Profe, yo tengo una duda. ¿eh? No es, pero eso no es depende de los signos, porque si vos tomás una convención de signos al revés, entonces no sería al revés las opciones. Delta E es igual a Q menos W. ¿Sí? Y delta E es la Sí. variación de energía interna. La variación de energía interna entre un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Para aumentar la energía, delta E tiene que ser positivo. ¿Sí? Porque entonces hay un incremento de energía interna. Q tiene que ser positivo, y de acuerdo a la convención de signos, es calor que entra. O sea, mediante el ingreso de calor. Menos W quiere decir que para que sea signo positivo, el trabajo tiene que ser negativo, y el trabajo negativo con el signo menos de fórmula de la primera ley se me transforma en positivo, y hay un incremento de energía interna. Entonces tiene que ser trabajo que entra, que es el que tiene el signo negativo, y calor que entra, que tiene el signo positivo. Esa es la convención de signos que nosotros estamos usando para la primera ley. Y simplemente esta era justamente una pregunta para la interpretación del fenómeno del cambio de energía interna de un sistema con la convención de signos que nosotros usamos en termodinámica. ¿Sí? Y que es la que vamos a usar en integración 3, en fenómeno de transporte, en fisioquímica, en
tecnología de energía térmica, en ingeniería de reacciones químicas, en operaciones unitarias 1 y en operaciones unitarias 2. Todos nos pusimos de acuerdo con esta convención de signos. Y por eso Sí, es que... ¿sí? pero en el video igual dice que podemos usar la convención que queramos. Obvio que es conviene usar la que usan ustedes Claro, para explicar, sí, pero ahí me confundió porque digo, si tomo otra convención de signos no puede ser las otras opciones, entonces yo marqué no, todas las que decían que sí, pero capaz no, o sea, creo que no entendí nada en realidad, pero... sí. A ver, tu inquietud es correcta y efectivamente es así. Y el fenómeno de incremento de energía interna es independiente de la convención de signos que yo use. ¿Está bien? Porque la otra convención de signos, al calor, la convención de signos es la misma, la única que cambia con respecto a la convención de signos es con respecto al trabajo, que la otra convención de signos dice que trabajo que entra es positivo. ¿Está bien? Pero en ese caso, si se usara esa convención de signos, la primera ley de la termodinámica dice que delta E es igual a Q más W. O sea que el resultado de lo que yo estoy preguntando acá era independiente de la convención de signos. Porque yo acá finalmente no preguntaba si el trabajo era positivo o negativo. ¿Está bien? Es, la energía interna aumenta cuando ingresa calor e ingresa trabajo. Y ese resultado no depende de la convención de signos seleccionada. O sea, porque debo advertir que si uso la otra convención de signos para el trabajo, la primera ley de la termodinámica no tiene esa expresión. La primera es la que está en el libro, que es Q más W. Sí, ahora sí, profe, en el momento no me di cuenta bien. Justamente por eso la hago a esta pregunta, para que quede claro esa convención de signos, que es una convención, pero el resultado de interpretación no depende de la convención del signo. O sea, siempre el resultado de la comprensión del fenómeno es independiente de la convención de signo. La energía interna de un sistema aumenta por el ingreso de calor e ingreso de trabajo. O sea, si se hace trabajo sobre el sistema, ingresa trabajo. ¿Sí? Bien, creación de entropía. Es una transformación adiabática. La entropía se puede crear si la transformación es irreversible. Acá la respuesta sería tratar de responder esta, si la entropía se puede crear o destruir. Aparentemente, la energía no se crea ni se destruye, solo se transformaba. Eso decía la primera ley. Y por consiguiente, hay un principio de conservación de la energía, que se llama justamente la energía no se crea ni se destruye. La pregunta es, ¿la entropía es una propiedad conservativa? Esto es, ¿la entropía se puede crear y destruir? ¿O será igual que la de la primera ley? Que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede transformar. La respuesta es que está dada en la desigualdad. Cuando nosotros transformábamos esa desigualdad en una igualdad, decíamos, el diferencial de entropía era igual al diferencial de Q sobre T más sigma, donde sigma era el término de generación de entropía por irreversibilidad. El concepto de generación de entropía indica que la entropía se puede crear. Sí, ¿cómo sí? Se crea. ¿Y cómo se crea? Por irreversibilidad. O sea, la única forma de crear entropía, y por consiguiente no hay una ley de la conservación de la entropía, porque la entropía del universo no es constante, la entropía del universo aumenta, y de allí aumenta en el tiempo, o sea que ahí está la discusión de el significado del avance del tiempo, es que la entropía del universo se está creando constantemente. ¿Sí? ¿Cómo? Con transformaciones irreversibles. Y como todas las transformaciones irreversibles, y como todas las transformaciones son irreversibles, es que la entropía del universo aumenta. Entonces la entropía no es una función termodinámica que se conserva, que no quiere decir que no sea una función de estado. O sea,
sigue siendo indefectiblemente una función de estado, ¿está bien? Pero, o sea, que es una propiedad del punto, independiente del camino recorrido, es un diferencial exacto, todas esas consideraciones. Pero no hay una ley de conservación de la entropía. La entropía se crea por irreversibilidad. Entonces, sí, la entropía se puede crear si la transformación es irreversible. ¿Está bien? Si la transformación es reversible, entonces el diferencial de S era igual al diferencial de Q sobre T. En ese caso, sigma, el término de generación de entropía, es cero, entonces las transformaciones reversibles no crean entropía. ¿Sí? La entropía no se puede destruir, solamente se puede crear. Que no significa que no pueda disminuirse la entropía de un sistema particular a costa del incremento de la entropía en el universo. O sea, en el sistema puede reducirse, pero la entropía se va a crear siempre indefectiblemente. Consecuencia, sigma, el término de generación de entropía por reversibilidad, siempre es positivo. Puede ser cero, lo que no puede ser es negativo. O sea, es una variable compleja, o sea, de significado interesante. La entropía siempre se crea. Por consiguiente, no se destruye si la transformación es irreversible, se crea si la transformación es irreversible. No se puede destruir si la transformación es reversible, porque si es reversible no hay cambio en la entropía. No es cierto que la entropía no se pueda crear ni destruir, y tampoco depende la entropía de los flujos de calor. Esto es, aunque el sistema sea adiabático y no haya flujo de calor, todavía puedo hacer transformaciones irreversibles en transformaciones adiabáticas y por consiguiente la entropía aumenta. O sea, no estoy hablando de un cambio de entropía por flujo de calor. Estoy hablando de creación de entropía por irreversibilidad. O sea, una transformación adiabática irreversible crea entropía. Hay un término de generación de entropía por irreversibilidad porque la transformación es irreversible. Bien. Definición de CP. Este me fue inesperadamente bien. ¿Es una pregunta? Bien. Si no, abra micrófono y pregunta. Definición de CP. Bueno, ¿qué es el CP? Es la derivada de la energía, es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, presión constante. No había otra definición. ¿Está bien? Entonces, no es el calor transferido al sistema a presión constante. Esa no es la definición de capacidad calorífica. Es una consecuencia que en algún conjunto determinado de transformaciones, o sea, transformaciones a presión constante, la variación de entalpía depende directamente del CP, ¿está bien? Pero no es la definición de CP. Por consiguiente, no es tampoco el calor transferido por unidad de temperatura, ¿está bien? Porque es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. No es el calor transferido al sistema por unidad de presión, porque por unidad de presión no tiene ningún sentido. No es la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante, porque esa no tiene nombre, no es CB. Es la derivada de la entalpía con respecto a temperatura a volumen constante, no, porque eso tampoco es nada. Es la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. No es la derivada de temperatura con respecto a la entalpía, la derivada está escrita al revés, eso sería en todo caso 1 sobre CP. ¿Está bien? No es CP. Literal, ya puede ser desenseñamiento de... ¿Hay una pregunta? Si no, hay que cerrar el micrófono. Abre el micrófono para cerrar preguntas, pero si no, cierra el reloj. Profe, Sí. yo tengo, o sea, anotado, tomando apunte de las clases, de los videos, el CP puede ser a volumen constante y a presión constante. No sé si No. estoy... La variación de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante se lo denomina CB. Pero CP, la capacidad calorífica a presión constante, es únicamente la derivada de la entalpía
con respecto a la temperatura a presión constante. O sea, no hay ninguna otra definición alternativa. ¿Está bien? No hay ninguna otra expresión. O sea, ahora podés ver el video de vuelta cuando dije esa parte. A tomar de vuelta apuntes. Que si no lo discutimos, pero no hay otra. Era derivada. Bien. Que no es la última, que el calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua pura a la presión de una atmósfera, porque esa es la definición de la caloría, de la unidad caloría. ¿Está bien? No es la definición de CP, o sea, el calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. O sea, eso es la definición de la caloría, no del CP. Las unidades de CP eran energía por unidad de temperatura. Energía molar por unidad de temperatura. Eran las unidades del CP. Energía por unidad de mol por unidad de temperatura. Las unidades. Pero no las dimensiones. Las dimensiones son de energía por unidad de temperatura por unidad de masa, por unidad de moles. Las unidades eran joule por mol Kelvin o calorías por mol Kelvin, ¿está bien? Pero son las unidades, no es la definición. Pero si no, hay que revisar el video, porque lo dije más o menos con estas palabras textuales. ¿Cuál era la definición de temperatura? ¿Está bien? Ahí tenían que recordar que toda esa discusión provenía de la ecuación fundamental de la termodinámica. El diferencial de E, que era igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Calculando la variación, el diferencial de la energía interna en función de S y B, me quedaba que la temperatura era la derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. Que esa era la definición termodinámica de la temperatura. Que no es el hecho de que la ley cero de la termodinámica me decía que existe una función termodinámica de estado llamado temperatura, que es lo que tenían que tener iguales. Eso me decía que existía y existía esta variable. Pero su definición termodinámica es esta, la variación de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. Sale de la ecuación fundamental de la termodinámica. Lo que pasa es que haciendo el mismo análisis, yo podía llegar a algunas conclusiones interesantes. O sea, el diferencial de E era T diferencial de S menos P diferencial de B. El diferencial de H eran las dos positivas, T diferencial de S más B diferencial de P. Y las otras dos tienen los diferenciales de T. O sea que, de acuerdo a la primera, E era una función de S y B. Por consiguiente, el diferencial de E, la derivada de E, con respecto a S a B diferencial de S, más la derivada de E con respecto a B a S diferencial de B, y esto era T. Pero si H es igual a H de S y P, el diferencial de H es la derivada de H con respecto a S a P diferencial de S, más la derivada de H con respecto a P a S diferencial de P. Esto también es T. No lo tienen las otras dos porque el diferencial de G con A es igual, menos S diferencial de T,
más B diferencial de P, no tienen la T. No tienen la T explícita, o sea, no tienen la T como argumento del diferencial, como argumento del diferencial. Entonces no puedo definirlas con A o con G, pero T la puedo definir con E o con H, por el mismo razonamiento. Entonces, era dejar de partir. La derivada de H con respecto a S a P era el mismo razonamiento, pero no es la derivada de A, no es la derivada de G, y no es la derivada de E con respecto a S a T, porque por lo mismo que yo acabo de decir recién, tenía que salir de la ecuación fundamental de la termodinámica, que era la derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. ¿Sí? No sale de ninguna de las otras expresiones. O sea, ustedes deberían haber marcado esta, y esta era para disparar de que el mismo razonamiento de esta se aplicaba a esta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la aplicación fundamental termodinámica en la función entropía? En la función entalpía, o la función auxiliar entalpía. Bueno, la entalpía tenía los dos términos positivos. ¿Está bien? O sea, energía interna, el diferencial de E, mi regla mnemotécnica dice que es la que me tengo que acordar, es T diferencial de S menos P diferencial de B. Esa me la tengo que acordar, era calor de la segunda ley, trabajo de expansión. La entalpía tenía los dos términos positivos, la energía libre de Helmholtz tenía los dos términos negativos, y la energía libre de Gibbs está en función de T y P. O sea, lo que fuera, o sea, menos S diferencial de T, más B diferencial de P, porque las variables naturales de la energía libre de Gibbs son T y P. Entonces, ya de acá descarto un montón. Si es la entalpía, los dos tienen que ser positivos. Así que esta no es y esta no es. Listo. Me quedan esta y esta. ¿Está bien? Y cuando yo analizo esta, yo tengo que recordar de que el T diferencial de S es positivo. ¿Está bien? Pero el P diferencial de B, el B diferencial de P, el B diferencial de P es negativo. ¿Está bien? Menos S diferencial de T más B diferencial de P. Este es negativo. El P diferencial de B es negativo, porque es producto o resultado de la ecuación fundamental de termodinámica. Así que la expresión correcta era esta. ¿Está bien? Las variables naturales de la entalpía son la entropía y la presión. ¿Sí? ¿Y cuál de las siguientes expresiones de la ecuación fundamental de la termodinámica? Le he dicho 25 millones de veces. Tenía que ser T diferencial de S, las variables naturales son entropía y volumen. ¿Está bien? Así que esta no es entropía, pero tiene que ser volumen, tiene que ser entropía y presión, tiene que ser esta. Esa tiene que ser todo rápido. ¿Y cuáles son las variables naturales de A? Las variables naturales de A eran T y B. Eran T y B. Por todos los mismos razonamientos que yo he hecho hasta el momento. Un sistema de flujo es aquel en el que un solo componente de la mezcla atraviesa los límites del sistema. Yo había expresado que eso era la característica de un sistema abierto, no de un sistema de flujo. Porque los sistemas de flujo eran todos los componentes en la misma magnitud, entraban y salían, pero no uno en forma distinta de otro. Se parece a un sistema de flujo, no tiene que darse esa característica. O sea que esto, que un componente en una mezcla atraviesa los límites del sistema, si es un componente y no todos, entonces este sistema no es de flujo. Este es falso. La siguiente afirmación es verdadera o falsa. El volumen molar de los sistemas cerrados es constante. Profe, No, una pregunta.
Sobre el sistema de flujo, ¿solamente son sustancias puras entonces o puede ser una mezcla y que todos los componentes salgan juntos y entren juntos? Si es puro, si el sistema es puro, entonces hay un solo componente que entra y es el mismo componente que sale porque el sistema está puro. ¿Está bien? En ese caso el sistema es indefectiblemente de flujo, porque si el sistema está puro y atraviesa los límites del sistema, solamente puede ser de flujo. ¿Está bien? La distinción entre flujo o abierto está dado si es una mezcla. ¿Está bien? Porque si es una mezcla, es la única forma que yo tenga dos componentes atravesando los límites del sistema a velocidades distintas. ¿Está bien? Pero si es puro, no existe el sistema abierto. El sistema es solamente, y atraviesa materia los límites del sistema, entonces el sistema tiene que ser de flujo indefectiblemente. ¿Está bien? La pregunta apuntaba que es un componente en la mezcla. ¿Está bien? Sí, usted me va a decir termodinámica era de puros. Sí, sí, termodinámica es sustancias puras y todo lo que vamos a hablar nosotros es de sistemas puros, entre comillas, porque a veces el sistema va a ser aire. ¿Está bien? Y voy a tratar el aire como una pseudo sustancia pura. ¿Está bien? Pero en la explicación general de sistemas de flujo o de sistemas abiertos, el concepto de abierto es cuando hay un componente que entra a velocidad distinta que el otro, y es de flujo si entran todos a la misma velocidad o salen todos a la misma velocidad, pero los componentes no son diferentes entre sí. Esa es la definición general de sistemas de flujo. ¿Eh? Ah, o ¿Quedó sea claro? que no puede haber dos componentes y que uno es el que salga y que entre. Si hay Entonces dos, mi tienen que salir y sistema entrar los tiene dos dos juntos. componentes y no está puro. Listo. Si Gracias. entra y sale B, ¿está bien? Entonces mi sistema está compuesto de dos sustancias, A y B. No puede ser puro. Y, profe, ¿y si entran y salen a la misma velocidad, compuesto A y B? Eh, mm, Buena pregunta. A ver. Todas las discusiones aparentemente provienen de la definición de sistema. ¿Está bien? ¿Qué era un sistema? Esa porción del universo que yo separo para mi estudio, ¿está bien? Yo tengo un sistema, ¿está bien? Antes de ver lo que entra o lo que sale, ¿está bien? Tengo que ver qué es lo que hay en mi sistema, ¿está bien? Si mi sistema está formado por A, entonces entra A y sale A. Ahora, si ustedes me dicen que entra A y sale B, ¿está bien? Porque hubo una reacción química en donde A se transformó en B, ¿está bien? Necesariamente a mi sistema tiene que estar compuesto por A, porque es lo que está entrando. No puedo postular que instantáneamente atraviese el límite y ya se transforma en otra cosa. Y lo que sale tiene que salir de lo que está adentro. O sea que acá tengo que estar compuesto por A y B. Mi sistema, que es este, y no es este, y no es este, ¿está bien? Porque si fuera ese, entonces aquí es donde está la sección, y mi discusión del sistema vuelve a ser exactamente la misma, ¿está bien? O sea, en vez de ser la sección transversal por donde ingresa en esta región o en esta región, lo trasladé un poco antes, pero mi sistema sigue siendo el sistema. Y el sistema, si entra A, tiene A. Y si sale B, tiene B. Entonces mi sistema tiene A y B. Y si mi sistema tiene A y B, no está puro.
no puede ser puro. Porque la definición de puro es que hubiera solamente A o solamente B. O sea, es todo de acuerdo a la definición del sistema. Si usted me lo divide en dos sistemas, ¿está bien? O sea, usted me hubieran dicho, bueno, a ver, ingeniero, pero ¿qué pasa si yo tengo esto? ¿Está bien? Pero cualquier cosa que yo haga voy a caer en exactamente lo mismo, porque ¿cuál sería mi sistema? Este. ¿Está bien? Entonces está solamente entrando A, no sale B. Ni sale nada. ¿Está bien? Pero nuevamente, si yo postulo que hay B, hay B. Y si hay B, mi sistema no está puro. Es un problema complejo. Por tonto que Yo parece. me refería si entra A y B y sale A y B entra y salen con la misma velocidad. Eso es un sistema de flujo. Ah, Si bien. entra A y B y sale A y B entre ellos a la misma velocidad, o sea, acá entra A una velocidad BA, ¿está bien? En moles por unidad de segundo, por moles por unidad de tiempo, ¿está bien? Y entra B a una velocidad de entrada de B, las dos velocidades tienen que ser iguales. ¿Está bien? Porque si uno tiene una velocidad más rápida que la otra, es porque un componente se mueve con respecto al otro. Profe, pero entonces ahí no entra en discusión con que sea puro o no sea puro. No, sí, a ver, de vuelta, tengo que decidir si está puro o está mezclado. ¿Está bien? O sea, mi sistema está constituido por un componente o mi sistema está constituido por más de un componente. Esa sería la definición de puro o mezclado. Mi sistema está constituido por un componente o está constituido por más de un componente. A ver, lo planteo en estos términos, pero eso se entiende. Por las preguntas que me están haciendo. Tengamos una bandeja, ¿está bien? Que está apoyada en una regla, un eje, o sea que la bandeja puede oscilar, ¿está bien? Como si fueran los platillos de una balanza, pero está perfectamente equilibrada y tiene una división al medio, y acá yo tengo agua y acá yo tengo etanol. Los volúmenes molares del agua y del etanol son distintos. Las densidades del agua y el etanol puros son distintos. Para que la balanza esté equilibrada, tiene que ser más chiquito el del agua, que es más denso, más pesado, y un poco más grande la del etanol. ¿Sí? Para que los dos pesos me igualen sobre el eje los dos platillos y mi balanza esté equilibrada. Contratemos un mago que me levante esta barrera en forma extremadamente rápida. Tan rápida que ni forma ni una olita me hace. O sea, me la saco y se ponen en contacto los dos. Aparentemente la naturaleza odia el vacío. Entonces, el agua que dice, yo estoy acá solito, pero, y lo vimos en un ejemplo de la entropía, que es lo que explicaba, del otro lado de la bandeja no hay nada de agua. Entonces hay una natural tendencia del agua a moverse hacia el etanol. Y exactamente al revés, el etanol trata de irse hacia el lado del agua, que es donde no hay nada de etanol. ¿Está bien? Ustedes se imaginarán que con el tiempo los dos se mezclan, pero la cantidad de agua y la cantidad de etanol no puede desaparecer, no puede cambiar,
porque no está saliendo etanol o agua de esta bandeja, siempre es la misma y los niveles eran siempre los mismos. O sea, el nivel saqué el divisorio, el nivel no cambia, pero moles de cada una de las especies sí migran y se mueven con una determinada velocidad. Tal es así que cuando pasa el tiempo, la balanza se me inclina para el lado del etanol. Porque cuando esté todo perfectamente mezclado, esto me debe haber quedado al medio, pero no estaba al medio porque puro el agua era más densa y el etanol era menos denso. O sea que con el tiempo, acá se introducen moléculas de agua, ¿está bien? Y hay una migración neta de moles y hay una migración neta de masa de un lado de la bandeja al otro. Esta simple experiencia, que significa que hay un mecanismo de difusión de estos componentes, es porque las sustancias se mueven a velocidades distintas. Tan distintas que son opuestas y no se mueven a la misma velocidad. Cuando esto sucede, si yo hubiera planteado que mi sistema era solamente el agua, el lado de la bandeja del agua, entonces entra un componente de etanol, sale un componente, salen moléculas de agua, pero a velocidades distintas. Tan distintas que son opuestas. Pero ni siquiera son iguales y opuestas. ¿Está bien? Entra uno más rápido que el otro. El sistema es abierto, no es de flujo. Hay una condición. Esto puro no sucede. Si los dos lados de la bandeja tienen agua, yo levanto la barrera y acá no hay problema, es agua. ¿Está bien? Pero mi sistema final, constituido por agua y etanol, ha habido una migración, un cambio, un movimiento diferenciado de los componentes dentro de mi sistema. Esos sistemas se denominan abiertos, no de flujo. Lo de flujo es, todos tienen que ir a la misma velocidad. O sea, y es, si es sustancia pura, y hay moles que atraviesan los límites del sistema, el sistema es indefectiblemente de flujo. Hay más de un componente, para que sea de flujo, todos se tienen que mover a la misma velocidad. No sé si lo aclaré o lo empeoré. ¿Eh? Pero esa es la diferencia entre sistemas de flujo y sistemas abiertos. O sea, profe, que en un sistema de flujo, incluso si hay dos sustancias distintas, pero que yo considero como que forman parte del sistema, si ambas entran o salen a la misma velocidad, ¿es un sistema de flujo? Sí. Sí. Perfecto. Si hay 2, 3, 100, 1000, no me importa. Es más de uno, pero todos se mueven a la misma velocidad. Profe, una pregunta. ¿Y si entra uno a una velocidad, pero sale otro a la misma velocidad? No me importa entre el de entrada y salida. No es esa la velocidad que yo me fijo. Porque yo no estoy diciendo lo que pregunté, lo que pregunto abajo, que el sistema tenga un volumen constante. O sea, el volumen del sistema, el volumen de control puede aumentar o disminuir. Puede llenarse o puede vaciarse. ¿Está bien? No es esa característica la del concepto de sistema de flujo. O sea, porque puede haber flujo o puede haber, o sea, un sistema abierto cambiando el volumen del sistema. ¿Está bien? Porque se llena o se vacía. Lo que nosotros vamos a llamar, se acumula masa o hay un sumidero de masa. Un sumidero, digamos, cuando se vacía el recipiente. El concepto de flujo es que los componentes que atraviesan el sistema en un punto dado, todos lo hacen a la misma velocidad. Los que entran, entran todos a la misma velocidad. Los que salen, salen todos los componentes de ese sistema a la misma velocidad. Pero entre entrada y salida, puede entrar más rápido, puede entrar más lento, se llenará el recipiente, se vaciará el recipiente. Eso a mí no me preocupa. Para que sea de flujo, es lo que atraviesa el límite del sistema
debe hacer todos los componentes a la misma velocidad. ¿Se entiende? Profe. Sí. Y en el caso de un sistema cerrado, en ese caso el número de moles no varía. Y si yo en un sistema de flujo tengo la misma velocidad de entrada y de salida, ¿sigue siendo de flujo por más que el número de moles no varíe? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo lo que te puedo comentar es que no es el objetivo de Termo, pero tanto en fenómeno de transporte como en otras materias, vamos a ver un desarrollo matemático basado en esto, que es el que en definitiva me va a gobernar el comportamiento del sistema de flujo. O bien, una parte de eso lo voy a dar en Termo. Pero lo voy a dar cuando vea el comportamiento de sistemas de flujo. Sistema cerrado, que es lo que estamos viendo ahora, o sea, lo que estamos viendo del sistema de flujo es su definición. Su comportamiento, sus reglas, las vamos a ver un poco más adelante. Si el sistema es cerrado, no hay moles que atraviesen los límites del sistema. Pero aún así, no estoy diciendo que no haya una creación o una destrucción de moles, porque los moles es otra variable que no es conservativa. Los moles se pueden crear y destruir. Los crean y los destruyen las reacciones químicas. O sea, las reacciones químicas pueden crear y destruir moles. El ejemplo clásico es la síntesis de amoníaco, o sea que yo tomaba 2 moles de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno, para dar 2 moles de amoníaco. El número total de moles cuando reacciona cambia. Se destruyen moles. ¿Está bien? Masa, no. La masa no se crea ni se destruye. La masa es una variable termodinámica conservativa. No se crea ni se destruye. Igual que la energía. ¿Está bien? Tiene que ser igual que la energía porque es igual a m por c al cuadrado. O sea, lo que yo le diga a la energía lo tengo que decir a la masa. ¿Está bien? Pero la energía no se crea ni se destruye, la masa no se crea ni se destruye. O el concepto más energía no se crea ni se destruye. ¿Está bien? Pero moles sí. Moles se pueden crear y destruir. Y los que los crean y los destruyen son las reacciones químicas. Divertido. Eso es lo que les quiso decir alguna vez química general, cuando vimos reacciones químicas. Bien. Ya sigo con la pregunta, completo la última. Si los sistemas cerrados de volumen constante, el volumen molar de los sistemas cerrados jamás dije que fuera constante. Puede cambiar por cambio de temperatura, presión, no por ingreso o salida de moles, porque sería de flujo y no sería un sistema cerrado. Pero un sistema cerrado no es de volumen constante. Jamás dije eso. O sea, el sistema cerrado es aquel que no es atravesado los límites del sistema por moles. ¿Está bien? Pero jamás dije que el volumen se mantuviera constante. O sea que esto es falso. ¿Y la transformación adiabática puede ser reversible? Sí, por supuesto. Todas las transformaciones isobáricas, isocóricas, isoentálpicas, isoentrópicas, a título constante, o sea, todas pueden ser reversibles o irreversibles. El concepto de reversibilidad es independiente del tipo de transformación. Todas las transformaciones pueden hacerse reversibles. Por lo menos en la cabeza, porque no existen. Pero en la cabeza sí, siempre, todas puedo. Pero en mi cabeza. Y en la cabeza de ustedes. Porque si no estamos en el hombro. Pero, aunque en la práctica no exista. Pero todas las transformaciones podrían ser reversibles. ¿Preguntas? Porque creo que esa era la última. ¿Preguntas? A algunos de ustedes le pegó casi todo, la mayoría le pegó a casi todo. O sea,
sin mostrar qué se sacó cada uno, la mayoría estaba arriba de 6, ¿no? O sea, era otra respuesta. ¿Preguntas? Entonces, para terminar, en unos 5 minutos para poder cerrar esto, ya tienen el video de evaluación de propiedades de sustancias puras, que es el tema que sigue, ¿sí? Que es una de las conclusiones más importantes de la termodinámica química, es operativamente hablando, desde el punto de vista práctico, una de las conclusiones más importantes de la materia, porque si yo domino, y ustedes van a dominar, porque llegado el final de esta materia van a ser expertos en evaluación de propiedades de sustancias puras, ¿está bien? Casi todas las aplicaciones de ingeniería química indefectiblemente van a caer en última instancia en evaluar las propiedades de sustancias puras, que conceptualmente significa decir, ¿cuánto vale la energía interna de mi sistema? ¿Sí? Le he puesto a mi energía interna en función de la entropía y el volumen. Bien, si la entropía vale 10 Joule por mol Kelvin, y mi volumen es 50 mol por litro, ¿está bien? ¿Cuánto vale la energía interna? ¿Está bien? ¿Aumentó o disminuyó? No, no me interesa si aumentó o disminuyó. Es cuánto vale la propiedad en el punto. Esto es, en el espacio, en mi sistema, habíamos asociado a cada punto del espacio una variable llamada temperatura, una variable llamada presión, dos variables intensivas, y a partir de ahí asociábamos cada punto en el espacio con cualquier otra propiedad termodinámica función de estado que nosotros querramos. O sea que tiene un volumen molar, una energía interna molar, una entalpía molar, una energía libre molar, una energía libre de Helmholtz molar. Muy bien, yo puedo saber cuánto vale el volumen. O sea, digo T y P tanto, mi volumen molar es tanto. ¿Cómo lo sé? Por la ecuación de estado. Bien. ¿Y cuánto vale la energía interna en esas condiciones? Bien. Esa respuesta está dada en el tema evaluación de propiedades de sustancias puras, que es el próximo capítulo de esta serie y la estoy spoileando. No, no hice porque no dije cómo termina. Termina, ¿lo digo o no lo digo? No, no le voy a decir cómo termina porque le voy a matar la inquietud, pero termina. Vean ustedes cómo termina. No les voy a adelantar nada. ¿Preguntas? Yo, profe. Dime. Así como de la ecuación fundamental de la termodinámica de la energía interna, sacamos que la temperatura es la derivada de la energía interna con respecto a la entropía o volumen constante. Ese mismo análisis, si se hace para la energía libre de Helmholtz, ¿se puede obtener la definición de presión ahí o no tiene ningún valor eso? Sí, claro. Sí, la presión por definición puede salir de la entalpía o puede salir de la... no, pues salen aquellos en los cuales tienen la presión como definición. O sea, tienen que salir de menos P diferencial de B, sale de la energía interna y de la energía libre de Helmholtz. La presión sale de la energía interna y de la energía libre de Helmholtz. ¿Cuáles son las definiciones termodinámicas de la presión? ¿Sí? O sea, cuando dijimos fuerza por distancia, en realidad Macaño estuvo muy equivocado, la presión no es fuerza por distancia. Era la derivada de la energía interna con respecto al volumen, entropía constante.
Nosotros lo que yo necesitaba era conseguirme un sistema que la entropía no cambie, hacerle cambiar el volumen y la variación de la energía interna del sistema, si yo pudiera medir la energía interna con un instrumento de medición de energía interna y viera cuánto varía su volumen, esa derivada es la presión. Y lo puedo deducir exactamente igual con la energía libre de Helmholtz. Bien, perfecto. ¿Preguntas? Bien. Bien, estamos. Entonces nos queda evaluación de propiedades de sustancias puras. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Nos vemos.